Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches relleno de mousse sabor zarzamora. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Necesitamos 6 huevos a temperatura ambiente. Vamos a batir las claras a punto de nieve. De forma de lluvia vamos a agregar 180 gramos de azúcar. Se la vamos a agregar poco a poco. En la descripción del video te voy a dejar el link de varias recetas que he realizado que son diferentes de 3 leches. Ya la que más te guste puedes hacerla. Este de 3 leches debe de quedar un poquito más firme. Como vamos a poner el mousse en el centro, queremos que soporte el peso. Aquí ya acabamos de agregar el azúcar. No se debe de ver granitos de azúcar en las claras de huevo. Así en pico suave ya está listo. A las yemas de huevo vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y vamos a mezclar así para integrar mejor las yemas a las claras. Se lo agregamos de forma envolvente. Yo tengo la cámara un poquito acelerada. Ustedes con más calma para no bajar el aire que ya le incorporamos. Cernimos 2 tazas de harina y 2 cucharaditas de polvo para hornear. En forma de envolvente vamos a ir integrando. Con mucho cuidado, recuerda que yo acelero un poquito la cámara. No queremos bajar el aire que ya le incorporamos. Agregamos lo restante de la harina. Vamos a raspar muy bien el fondo y las orillas para comprobar que no haya harina. Yo voy a utilizar un molde engrasado con manteca vegetal y un poco de harina. Un molde de 24 centímetros. Lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Ya depende de cada horno. Pasamos un palillo para que no le salga tanta panza y se distribuya bien. Aquí ya salió del horno. Vamos a comenzar con el mousse. Necesitamos 200 gramos de zarzamora. Yo la tengo congelada. 1/4 de taza de agua. 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de jugo de limón. Lo llevamos a fuego medio hasta que reduzca. Aquí ya está listo. Vamos a dejar enfriar y reservamos. Vamos a necesitar 2 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor y 1/4 de taza de agua. Vamos a hidratar y vamos a reservar. Yo voy a utilizar este tipo de acetato que es para repostería, pero si no encuentras, puedes utilizar papel para horno. El bizcocho vamos a dividirlo en 2 partes. Si no tienes este aro ajustable, no te preocupes, también lo puedes hacer en un molde. Ya tengo varios videos así haciéndolo, te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo veas cómo lo hago con molde. No estoy promocionando nada, solamente yo le encontré este aro en Amazon. Vamos a preparar la mezcla para 3 leches. Voy a utilizar 250 gramos de media crema, media taza de leche condensada. Mezclamos, agregamos 365 mililitros de leche evaporada. Si no encuentras leche evaporada, puedes sustituirla por leche regular y agregar 2 cucharadas de leche en polvo. Y agregamos 2 cucharadas de esencia de vainilla. Y humedecemos con esta preparación el bizcocho. Vamos a batir 2 tazas de crema para batir. No tiene azúcar. Mientras batimos la crema, vamos a necesitar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a cremar y vamos a agregar 1/4 de taza de azúcar. Mezclamos para que se integre. Llevamos a derretir la grenetina y se la vamos a incorporar al queso crema. Mezclamos. Como en mi casa está haciendo mucho frío,
Rápido agarró la consistencia, comenzó a hacerse grumos. Entonces lo vamos a llevar a baño María porque tiene que estar bien integrado, sin grumos. Esto no pasa en tiempos de calores, solamente en tiempos de frío porque rápido se comienza a hacer grumos la grenetina. Aquí ya tenemos listo batida la crema para batir. Si no encuentras, puede ser chantilly del que tú utilices. Agregamos un poco de crema batida y con un batidor de globo vamos a mezclar. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Como está haciendo frío, no nos va a dejar integrar. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Hay que seguir batiendo, integrándolo. Agregamos media taza del puré que realizamos de zarzamora y mezclamos. Este mousse debemos de trabajarlo rápido para que nos permita agregárselo al pastel. Ya que terminamos de integrar, vamos a vaciarlo al molde. Si tienen la posibilidad de conseguir un molde ajustable, sería mucho más fácil, así ya se queda pegado y no necesitamos agregar ninguna capa de crema para que peguen las capas de bizcocho al mousse. Y también no tienes el peligro de que se vayan a mover. Vamos a ir alisando, emparejando. Pero si no tienes el aro ajustable, ya tengo varios videos que lo realizo sin aro, solamente con un molde, para que no tengas el pretexto de no realizarlo. Vamos a agregar lo que nos sobró del puré en la parte de arriba y distribuimos. Hay que trabajar rápido para que nos dé la posibilidad de trabajarlo. Agregamos la otra capa de bizcocho, yo lo volteo para que quede la parte de arriba mejor nivelado. Agregamos la preparación de leche, ya que lo humedecimos un poco, después humedecemos más, solamente para que quede un poco húmedo, y tapamos con un plástico para cocina. Lo llevamos a refrigerar. Comenzamos con la crema deliciosa, se la recomiendo 100%. No grabé esta parte cuando agregué los ingredientes, pero vamos a necesitar 1,5 tazas de crema para café, es la que les mostré de esta marca, o puede ser, ya tengo varios videos de qué marca utilizo. Y 1,5 tazas de crema para batir, puedes utilizar cualquier marca si ya tiene azúcar también, o nata para montar. Y 250 gramos de media crema, esto es para darle mejor sabor. Y vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar regular. La media crema debe de estar semi congelada, casi al punto de congelación. También la crema para batir debe de tener un poquito de congelado la parte de arriba. Y vamos a mezclar, a batir primero un poco para que no se levante la crema para café. Esta es la crema para batir que estoy utilizando. Poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad. Aquí les doy esta opción para mejorar sus cremas chantilly y también darle más firmeza o más consistencia. Esta crema te puede durar hasta una semana en refrigeración. Es muy rica. También para los frappés puedes utilizarlo. Para cualquier tipo de postres se las recomiendo. Batimos por 5 a 7 minutos. Ya cuando comience a verse unos surcos es de que ya está listo.
Vean, así queda esta deliciosa crema y su sabor es súper espectacular. A mí me encanta, a mi familia también. Es una de las cremas más favoritas. Aquí ya pasó toda una noche en refrigeración. Le quitamos el aro. Se ve muy bonito. Vamos a quitarle. Este también lo pueden reutilizar, nomás lo lavamos y seguimos utilizando. Así queda. Se ve también muy bonito así, pero vamos a cubrirlo porque este pastel va a ser decorado para hombre. Es para mi esposo. Es el pastel para su cumpleaños. Así vamos a ir cubriendo y alisando este delicioso pastel. Con un alisador vamos a alisar la parte de las orillas. Y con la espátula vamos a quitar el exceso de arriba. Voy a poner un poquito de colorante en gel. Y así le voy mostrando cómo voy decorando este delicioso pastel. Aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Y en la parte de arriba vamos a poner unas zarzamoras y un poquito de hierbabuena. Así dejamos este delicioso pastel. Aquí ya está terminado. Nos vamos a adelantar a partir este exquisito pastel para mostrarles cómo queda en el centro. Así quedó este delicioso pastel con ese relleno delicioso. Vamos a probar antes que mi esposo. Pero queda increíble, queda súper delicioso, se los recomiendo y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.